de alguna manera destinamos un espacio para hablar de la niñez y la adolescencia y temas importantes, Rolando. Exactamente, está con nosotros la viceministra Verónica Argüello para hablar con ella y enseguida también se va a sumar con nosotros la doctora Pili Rodríguez para hablar un poco de un tema que siempre hay muchísimas consultas y cada año va aumentando el tema de la prestación alimentaria. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos para compartir nuevamente con la teleaudiencia información relacionada a la niñez y adolescencia. Bueno, es un tema que sin lugar a dudas es bastante comentado, que cada año debatido, es una cuestión que nos atañe a mucha gente, ¿no? Y mucha gente desconoce también. Hay muchas cosas que hablar de ese tema. Totalmente, y justamente yo compartía con la producción datos estadísticos de este año en donde veíamos que solamente en todos los fueros niñez y adolescencia, Poder Judicial, 45.000 demandas por asistencia alimenticia este año. Y si vemos las cifras también relacionadas al incumplimiento de asistencia alimenticia, que ya es otro proceso que se lleva adelante en el ámbito penal, solamente este año, hasta octubre, tenemos aproximadamente 6.900 denuncias. Entonces estamos hablando de cifras muy alarmantes que tienen que ver con el cumplimiento de un derecho natural y fundamental de todo niño, niña, adolescente, que es el derecho a los alimentos. Porque no solamente, a veces cuando hablamos de alimentos creemos que solamente eso se circunscribe a lo que sería la parte de una asistencia como tal de alimentos, sino implica mucho más, implica la subsistencia, la vestimenta, la habitación, la recreación, y es un poco el deber que tiene mamá y papá en ejercicio de la patria potestad de brindarle esas condiciones a su hijo o hija. Es decir, aquí estamos hablando que si vamos a llevar adelante una maternidad o paternidad responsables, no necesitamos recurrir a los niveles judiciales para poder garantizar al niño ese derecho. Sin embargo, vemos hoy que esas cifras realmente son bastante alarmantes. Exacto, lo incorporamos a tener la doctora Pili Rodríguez. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, todos los espacios suman para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia y bueno, a las órdenes. La gente Doctora, pregunta... Sí, ella es jueza de la niñez y adolescencia en Luque. Estamos hablando de un tema quizás de los que más está de alguna manera todo el tiempo y constantemente conversando también, ¿verdad? Exacto, es una de las cosas que más se tramitan, doctora. Así mismo es, actualmente siguen las cifras, digamos, dentro de la gama de los tipos de juicio que se tramitan en los juzgados de la niñez y adolescencia, el reclamo de la asistencia alimentaria y también muchas veces, a veces no se habla, que para el reclamo de la asistencia alimentaria es necesario establecerse un vínculo de esa paternidad y muchas veces esa paternidad luego, el ejercicio, la inscripción de nacimiento, de esa filiación, luego no se cumple. Entonces se tiene que hacer juicios previos de, digamos, reconocimiento de filiación primero, para que allí, a través de una prueba de examen de ADN, que igual la Corte subsidia los costos de estas pruebas de las personas que son asistidas por la defensa pública, entonces a partir de allí, cuando se establece quién es el responsable de esa asistencia alimentaria, y no solamente de la asistencia alimentaria, sino de todos los deberes que conlleva el ejercicio de la patria potestad, allí, digamos, surge la habilitación para reclamar el derecho alimentario. Se buscan concentrar, buscar herramientas jurídicas y también procesales para acortar, pero como dice la viceministra, es un trabajo de políticas públicas, sobre todo de educación en igualdad, para que las futuras generaciones rompan, digamos, con estos estereotipos que hacen desequilibrios de desigualdad que arrastramos en nuestro país hace tiempo, que hacen a una paternidad irresponsable y que las madres tengan que ejercer solas. Y hablo porque las cifras hablan de un 99% que son las madres las que ejercen ese rol en forma unilateral, sabiendo que es una corresponsabilidad
de ambos progenitores. Ustedes saben que hay muchísimas preguntas y queremos aprovecharle al máximo que están acá con nosotros para evacuar. Hoy vamos a darle las preguntas de la gente, Sol, porque para responderles un poco a ellos, porque siempre hay muchas consultas. Dice, buenas tardes, ¿no debería ser más corto el proceso? Dice, a veces es demasiado largo. ¿Qué pasa con el tema de los procesos? ¿Por qué es tan largo? Sí, muy largo. Sí, justamente en este tiempo tuvimos que a mí realmente me parece muy adecuado poder compartir este espacio con la doctora Pili, porque le estuve acompañando justamente en el proceso de su tesis doctoral, que fue sobre este tema, y estuvo analizando el plazo y los tiempos que transcurren, porque detrás de ese proceso también hay violencia de por medio, y eso hay que decirlo, ¿verdad? La mujer, en este caso la mayoría son mujeres, o los que pasan por un proceso de reclamo de asistencia alimentaria para sus hijos, también pasan en el medio por situaciones de violencia, ¿verdad, doctora? Así mismo es, porque genera también a veces, si bien el proceso de niñez y adolescencia por ley es absolutamente gratuito, igual el tiempo que a veces implica de las madres que llevan solas la responsabilidad, y en ese sentido tienen que dejar a veces sus puestos de trabajo para buscar agilizar los procesos. De hecho, en sí, el proceso de asistencia alimentaria, como está diseñado en el Código de la Niñez, está establecido para ser un proceso corto. ¿Qué es lo que a veces ocurre? Que mucho se aceleró con la tecnología, que anteriormente, digamos, nos puede ayudar. En primer lugar, la especialización tanto de los profesionales del derecho como también de la defensa pública que asiste a las personas, porque es un proceso concentrado que al comienzo uno tiene que poner, como se dice, toda la carne al asador, contar la historia de vida, cuánto invierto yo en el niño, en mi hijo, en mi hija, también, por ejemplo, en qué rubros yo estoy invirtiendo en este momento, qué sé yo del caudal del alimentante, porque solamente dos cosas se analizan en el juicio de asistencia alimentaria. ¿Cuál es el caudal del alimentante, del que debe proveer con quien no vive el niño? Y cuáles son las necesidades del niño o niña adolescente en ese momento, ¿verdad? Entonces se establece una sola audiencia para darle ese derecho a la defensa al alimentante, ¿verdad? Porque constitucionalmente todos tenemos un derecho a ser oídos en los tribunales cuando se nos interpone una demanda. Y allí lo que se acelera mucho, a veces dependemos de que se piden informes sobre el caudal del alimentante. Entonces, ¿qué puede ayudar? Siempre digo, a optimizar. Cuando uno se sabe, cuando a lo mejor tiene indicios de la vida del que debe proveer, entonces ser puntuales. Sé que tiene tantas cuentas bancarias de tal banco, etcétera, etcétera, porque venimos de rémoras, por ejemplo, que pido al Banco Central que me diga cómo empezar a investigar. Y allí, lastimosamente, tenemos que piden informe a todos los bancos del país, y entre lo que llega eso pasa tiempo. O sea, tratar de ser puntuales para que el juzgado también en ese momento sepa directamente. Entonces, al llegar el informe concentrado que se pidió, ahora tenemos oficio electrónico, registros públicos nos informan cosas que anteriormente, digamos, a veces dependían de que se lleve un papel. Ahora es mucho más acelerado. Y entonces allí con esos elementos que se pidieron que llegaron, se dicta la sentencia, ¿verdad? A veces nomás, como digo, parece corto, o sea, parece larga esa sensación cuando se tiene inclusive que pedir primero el reconocimiento. Y ahí es un juicio donde hay que solicitar la prueba de ADN, que también en ese caso se aceleró mucho también, de que la Corte solventa eso. O sea, mucha gente dejó de ejercer ese derecho porque no tenía medios. Y a veces con la difusión de estos espacios, si el juicio de reconocimiento de filiación es tramitado por la defensa pública, entonces directamente eso se comunica a la Corte y solventa esa prueba de ADN, que a veces es un impedimento para las personas. Hay muchísimas preguntas, desde si es que ya cumplió los 18 y yo pagué todo ese tiempo, ¿puedo volver a ser demandado? ¿Me pueden pedir? Vamos a hacer todas las consultas, Sol, enseguidita, sí, porque vamos a hacer rapidito una especie de ping-pong de consultas, porque la verdad que estoy mirando el WhatsApp y nos están llegando muchísimos mensajes. Sí. Así que le pedimos a la gente que se quede atento. Vamos a hacer alguna de ellas, lastimosamente, por una cuestión de tiempo también.
el hecho de declararse insolvente para no pagar lo que por derecho corresponde al niño, hay muchos de esos, ¿no? Primero que no hay una declaración de insolvencia como tal. Eso no existe. Se tiene que probar en el juicio que esa persona está imposibilitada de generar algún medio económico, que puede ser que a lo mejor tuvo alguna discapacidad, algún accidente Claro. que evidentemente le impide trabajar para generar, pero a veces siempre, y es la pregunta que me hago, el papá dice que no puede y la mamá que cuida al niño siempre tiene que poder. No puede, no tiene opción de declararse que no puedo y el niño va a quedar sin nada. Entonces, primero se ve si existe realmente, si se comprueba una incapacidad que le permite, digamos, llevar una actividad de, digamos, proveerle al niño lo que corresponde. Y otra cuestión también, a veces muchos dicen, es porque no tengo para pagar. El cuidado del niño muchas veces se puede llevar de a dos y decir, no tengo para pagar, pero yo me voy a hacer cargo. Le voy a cuidar en mi casa mientras la mamá trabaja. Yo no tengo trabajo, le puedo cuidar al niño. Y el niño no va a tener que estar necesitando el cuidado de otra persona. Pasa esa predisposición para la paternidad. Y también está previsto en el artículo 4 del Código de la Niñez que en caso de que el obligado a pasar prestación alimentaria se compruebe que no puede, por causas absolutamente que sí están justificadas, entonces existe la obligación subsidiaria de los parientes, que quiere decir que ya estarían obligados a pagar los hermanos, los abuelos del niño y así sucesivamente. Y ya también, en último lugar, también está la intervención del Estado de proveer medios y, como dice la propia Constitución en el artículo 53, de fomentar la ayuda a las mujeres cabeza de familia que desde tiempos ancestrales en nuestro país siguen siendo la mayoría. Para cerrar, lastimosamente es un tema que es apasionante y que a mucha gente, creo que vamos a tener que fijar otra vez una segunda charla sobre esto. El tema de cuál es la sugerencia que se da de tratar de llegar a un acuerdo sin judicializar y que las partes de alguna manera puedan entenderse en lo que respecta al tema del niño para evitar todo este proceso. ¿Esa es la recomendación? Sí, decir? Existen varios mecanismos, generalmente siempre se agota la instancia de la mediación, ¿verdad? El Poder Judicial mismo como tal tiene las oficinas de mediación en todo el país, que justamente buscan resolver los conflictos de manera alternativa para no llegar al juicio como tal y pasar por todo ese proceso que a veces es bastante largo y complicado. Entonces, tener las oficinas de mediación del Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública también cuenta con oficinas de mediación. Sé que siempre que van a recurrir a un defensor civil ante la niñez y adolescencia, este también insta a las partes a llegar a un acuerdo. Y es más, en lugares en donde no hay defensoría ni juzgados de primera instancia en niñez y adolescencia, también están habilitados los juzgados de paz para realizar este tipo de acuerdos. Entonces, siempre es importante poder tener estos canales abiertos. Sabemos que a veces las personas no recurren justamente por la falta de información. Tenemos que promover estos espacios y en lo posible siempre hacer que esto se lleve a través del acuerdo. Pero de no ser posible, existe el canal ya correspondiente, que es el juicio propiamente, que es el que estuvo explicando la doctora Pili. Y más allá de eso, cuando existe una sentencia judicial, ya vendría ante el incumplimiento la ejecución de sentencia y el canal abierto también del incumplimiento, que sería ya una denuncia penal. Y otro proceso también que está abierto en este momento y que tenemos que hablar más profundamente seguramente en el siguiente espacio, es el registro de deudores alimentarios morosos, que ya está disponible también. Que vamos a dedicarle un capítulo y le vamos a comprometer a la doctora Pili para hablar un poco exclusivamente de ese tema que se habla con mucha insistencia últimamente. Y yo creo que también ha dado buenos resultados. Así mismo que, podemos comprobar. Viceministra, gracias por su tiempo y vamos a seguir charlando de este y otros temas con ustedes. Gracias a ustedes. Muy amable.